Ageo capítulo 1 versículo 14 dice así palabra de Dios: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mire qué importante, la Nueva Versión Internacional dice: y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Dios levanta a Ageo, el profeta Ageo, lo llama para que proclame un despertamiento en su pueblo, para que el pueblo se dé cuenta que hay ruina espiritual, ruinas que pueden ser reedificadas. Mire, esto es interesante. Cada vez que Dios levanta un profeta, es porque hay una crisis espiritual. El pueblo de Dios siempre tiene que oír el mensaje del profeta cuando hay una situación de crisis. Muchos quieren ser profetas. El pueblo de Dios hoy es la iglesia, y el espíritu profético se mueve donde quiera que el pueblo de Dios está. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos o desear ser un profeta, porque Dios va a levantar hasta de las piedras profetas para decir al pueblo la crisis en la que se encuentran, porque muchas veces el pueblo de Dios no se da cuenta. Y vemos que en el tiempo de Ageo, el pueblo de Dios no se da cuenta que es el momento de Dios para trabajar en la obra del Señor. Había un adormecimiento. Yo no sé, mi hermano, si usted ha pasado alguna vez por esta experiencia. Y cuando alguien está dormido, no se da cuenta de lo que sucede, ¿verdad? Todo se desconecta. Y cuando despierta, le sorprenden muchas cosas. Dios ve a su pueblo, y su pueblo solamente está haciendo planes particulares. Solamente pensaban en lo suyo cada uno, y la casa de Dios estaba desierta. Y cuando algo no se usa, se convierte en ruinas. Y todo el pueblo decía: todavía no es tiempo de trabajar para Dios. Todavía no es tiempo de reedificar la casa de Dios. La casa de Dios, dice la Biblia, no es material, pero el símbolo de la casa de Dios en aquel tiempo era un edificio. Dios lo explica en varias ocasiones. Mi casa, esa casa de oración, esa casa donde los hijos de Dios estamos para hablar con Dios, no un edificio material. ¿Qué casa me pueden edificar?, dijo Dios, si el cielo es mi trono. No hay un lugar que me puedan edificar con sus manos. Pero cada uno de ustedes es el templo de Dios, y mi trono puede descender para establecer el reinado de Dios en cada uno de sus hijos. Por esto cada uno de nosotros, mis hermanos, en esta tarde, hemos de estar bien atentos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios despertó el espíritu del gobernador, despertó el espíritu del sumo sacerdote y despertó el espíritu de todo el pueblo. Y la ruina era ya bastante fuerte. No se daban cuenta del tiempo que estaba transcurriendo. Y el tiempo es una prioridad divina que debemos administrar. Pero el pueblo decía:
no ha llegado aún el tiempo de la reedificación de la casa de Dios. A través de todos los tiempos, mi hermano, Dios está viendo su casa destruida y está esperando que sus hijos, los que habitamos por el Espíritu en esta casa, que es casa de Dios, tomemos cartas en el asunto y digamos: yo me voy a levantar a reedificar sobre estas ruinas. Mientras el pueblo decía: no ha llegado el tiempo de trabajar para Dios, Dios levanta un profeta, Ageo, y le dice: habla, mi pueblo, porque Dios quiere que su pueblo se ubique en su voluntad, la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Porque Dios quiere que su pueblo ayer y hoy seamos capaces de corregir todas nuestras actitudes que destruyen. El profeta empieza a lanzar un llamado de atención para decir al pueblo: la casa de Dios está desierta. El tiempo para ustedes es solamente ocuparse en las cosas particulares. Y parecía que el pueblo estaba contento. Cuando alguien se dedica a las cosas particulares, los ojos físicos se deleitan, pero el espíritu se entristece. Dice el profeta: sus casas están artesanadas, bien adornadas, pero la casa de Dios está desierta. ¿Cuántas cosas tenían que sufrir, diría yo, los profetas cuando Dios les habla y le dice: profetiza, di al pueblo lo que yo te digo que digas? Yo creo que era una situación bastante estremecedora para muchos. No era así como hoy el deseo de ser profeta. Hoy todo el mundo quiere ser profeta. Hay una distorsión de la enseñanza de la Biblia, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo creo que el pueblo de Dios, mientras el profeta les está hablando, no pueden escuchar. Es cuando Dios presiona. ¿Qué diría que Señor? Pero pues no me oyen. Tú sígueles hablando, de lo demás yo me encargo. Y empezó la presión. Y el profeta les dice: dense cuenta de sus caminos, lo que ustedes están haciendo, sus caminos que no son los de Dios, lo que tiene que ver solamente con su beneficio personal. Pero no me gusta lo otro. Dios empieza a presionar a su pueblo y el profeta les dice: dense cuenta lo que están sembrando, y siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no satisfacen, y reciben su sueldo y no les alcanza. ¿Cuántos están pasando por esta experiencia? Mire, dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo. Véalo, dice: y el que trabaja a jornal recibe su jornal, o sea, su sueldo, en saco roto. Esto en términos nuestros es: reciben su sueldo y no les alcanza. Como que está hablando algo que tiene que ver con muchos de nosotros, ¿verdad? Dice el Señor: pero diles que yo tengo la solución. Lo que quiero es que mi pueblo tenga una reacción positiva para que pueda entrar en una acción positiva. Meditad sobre vuestros caminos. Dios dice: yo tengo la solución. Subid al monte. El subir al monte era un término muy importante para los hebreos. Por esto el salmista decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién llegará a esa dimensión de vida de altura? Subir al monte. El salmista decía también: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro?
Y luego la palabra del Señor sigue diciendo: llévame a la roca que es más alta que yo. Poned vuestra mira en las cosas de arriba. El camino de la vida es hacia arriba, el entendido. La palabra de Dios dice al pueblo: la solución empieza cuando mi pueblo sube al monte. La vida de bajeza humana se obtiene precisamente cuando no hay intención de subir a la roca que es más alta que yo. La solución está puesta: que suban al monte. Esto es la decisión del hombre, la mujer de Dios, para iniciar una vida de altura, una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida de hijo de Dios. Solamente bajo esa decisión de buscar una vida de altura es como la casa de Dios se edifica. Van a reedificar la casa de Dios y pondré en ellos mi voluntad, dice Dios a través del profeta. Y mi voluntad es diferente a la humana. Mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El pueblo adormecido de Dios tiene que enfrentar las consecuencias de su mismo adormecimiento. Y Dios produce situaciones difíciles para ayudarnos a reconocerle. Dice Dios: buscáis mucho y halláis poco, y yo lo disiparé por cuanto mi casa está en ruinas. Los cielos detendrán su lluvia y la tierra sus frutos. Ya cuando Dios llega a esos extremos es porque el pueblo está roncando. Ya no sabe lo que está pasando a su alrededor. Dice el profeta, palabra de Dios: y llamé la sequía sobre la tierra, sobre el trigo, sobre el aceite, sobre el vino, sobre toda la tierra, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Y Dios estaba esperando una respuesta. Así se mueve Dios. Dios está esperando una respuesta de su pueblo. Lo esperó en los tiempos de Ageo, porque Dios quiere que su pueblo oiga su palabra, que es lo máximo. Dice el versículo 12: oyó el gobernador y el sumo sacerdote y todo el pueblo, y temieron a Jehová su Dios. Cuando el pueblo oye, hay solución a todas las crisis. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Dios envió a Ageo para decirle a su pueblo: dice el Señor, dile a mi pueblo que yo estoy con ellos. Se presenta Jesús ante sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Vayan por todas partes. Yo estoy con ustedes, ¿por qué temer? Esto es lo que le dice Dios al profeta Ageo: diles que yo estoy con ellos. Cuando Dios está con nosotros, hay despertamiento, hay inquietudes. Dice el verso 14: y despertó Dios el espíritu de todo el pueblo. Y cuando Dios despierta, mi hermano, entonces el pueblo empezó a ver las ruinas. Su casa estaba muy bien adornada, pero la casa de Dios estaba en ruinas. Y cuando el pueblo empezó a despertar, cada uno empezó a trabajar y empezaron a reedificar la casa de Dios que estaba en ruinas. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere despertar a su pueblo todos los días. Dios quiere tratar contigo, pero despierto. Cuando el pueblo de Dios despierta es cuando oye la palabra de Dios. Y cada uno empieza entonces a reedificar esa casa de Dios que estaba en ruinas. Solo despiertos oímos la palabra de Dios.
Solo despiertos podemos reedificar. Solo despiertos podemos luchar contra las fuerzas del mal. Por esto el apóstol San Pablo decía a los efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Yo lo voy a invitar para que en este momento dígale al Señor si ha escuchado su palabra. Y porque he escuchado su palabra, espero que este despertamiento lleve a mi vida, a mi matrimonio y mi familia a la roca que es más alta que yo. En el nombre de Jesús, levante sus manos, Padre. Aquí estamos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. A tu nombre, Bendecimos, Señor, tu palabra en tu nombre, Jesús.